La tragedia no llamó a la puerta de Rosy de Palma con suavidad. Irrumpió sin aviso, como un cristal estallando en mitad de la noche. Primero fue el accidente, un estruendo en la carretera, luces azules reflejadas en el asfalto mojado, el teléfono vibrando a las 3 de la madrugada. El nombre de su hija, Luna García, pronunciado con una frialdad clínica al otro lado de la línea. Un choque brutal, un cuerpo inmóvil, un destino que se partía en dos. Aquel automóvil retorcido no solo destrozó metal, arrancó de raíz la última certeza que Rosy conservaba sobre el sentido de la vida. Desde ese instante, cada respiración fue una deuda con el dolor. Pero la historia no empezó allí. Mucho antes del accidente ya existían grietas invisibles. Un amor que se prolongó durante años, intenso y secreto, que jamás encontró puerto seguro. Un hombre que prometía quedarse y siempre terminaba marchándose. Cartas escritas y nunca enviadas. Reencuentros furtivos en ciudades distintas, despedidas en estaciones donde el humo del tren disimulaba las lágrimas. Ese amor inconcluso se convirtió en una herida silenciosa, una melodía sin resolución que acompañó a Rosy incluso en los escenarios más luminosos. Mientras el público celebraba su excentricidad y su fuerza, ella regresaba a casa con la sensación de que algo esencial seguía incompleto. Cuando la noticia del accidente de Luna llegó, ese viejo dolor se fusionó con uno nuevo, más devastador. La maternidad había sido su ancla, su territorio sagrado. Luna no era solo una hija, era la extensión de sus silencios, la testigo de sus batallas íntimas. Perderla significó perder también la última conversación pendiente, el último abrazo que ya no podría darse. Las fotografías enmarcadas empezaron a pesar como piedras. El dormitorio quedó intacto, como si la joven pudiera regresar en cualquier momento. Rosy recorría la casa en penumbra, tocando objetos cotidianos con la delicadeza de quien teme romper lo poco que queda. Y, sin embargo, la tragedia aún guardaba otra sombra. La enfermedad avanzó lentamente, casi con pudor. Nadie imaginó que la mujer de mirada feroz y presencia magnética comenzara a apagarse en silencio. Su muerte, inesperada para el público, íntimamente presentida por ella, llegó como un suspiro retenido demasiado tiempo. No fue solo el final de una actriz reconocida, fue el cierre abrupto de una vida atravesada por pérdidas no resueltas. Tenía aún proyectos, palabras no dichas, secretos guardados en cajones que nadie se atrevía a abrir. Entonces apareció el documento, el testamento. Un papel frío que desató murmullos y desconcierto. Entre cláusulas y firmas, una línea resaltaba con crudeza. El nombre de Luna García había sido tachado antes de su muerte. ¿Cómo comprenderlo? ¿Por qué excluir a una hija ya ausente? Algunos hablaron de distanciamiento previo. Otros insinuaron conflictos jamás revelados. Tal vez fue un gesto nacido de la rabia, o del orgullo herido, o de un intento desesperado por reescribir lo irreparable. Lo cierto es que aquella decisión convirtió el duelo en un laberinto aún más oscuro. La opinión pública especuló sin descanso. ¿Había existido una ruptura definitiva entre madre e hija antes del accidente? ¿Hubo palabras que nunca encontraron reconciliación? Las amistades más cercanas guardaron silencio. Quienes conocían a Rosy sabían que bajo su imagen audaz habitaba una mujer vulnerable, celosa de su intimidad, capaz de amar con intensidad, pero también de protegerse con muros infranqueables. Tal vez tachar el nombre fue un acto simbólico, una manera de enfrentarse a la ausencia cuando ya no quedaba nada que reparar. En los últimos meses de su vida, cuentan que Rosy hablaba poco. Miraba fijamente por la ventana como si intentara descifrar un mensaje en el horizonte. Conservaba aún el anillo de aquel amor inconcluso en un cajón, junto a fotografías antiguas.
A veces repetía que la vida es un teatro donde las escenas más importantes ocurren fuera del escenario. Quizá pensaba en Luna, quizá en aquel hombre que nunca regresó del todo, quizá en la decisión irreversible escrita en su testamento. Lo que permanece es la sensación de una biografía marcada por la paradoja. Una figura pública fuerte, irreverente, inolvidable, y una mujer privada atravesada por pérdidas sucesivas. El accidente, el amor que no terminó de nacer ni de morir, la enfermedad silenciosa, el testamento polémico. Cada pieza encaja como un rompecabezas de sombras, y en el centro de todo, la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿fue la exclusión de Luna un acto de ruptura o una forma torpe de proteger un recuerdo demasiado doloroso? La casa quedó vacía tras su partida. Las luces del escenario se apagaron. Solo quedan ecos, rumores y ese documento que continúa generando debates, porque la vida de Rossi, como tantas vidas complejas, no puede resumirse en titulares ni en juicios rápidos. Fue una existencia hecha de pasiones intensas y silencios densos, y quizá, en algún rincón donde no llegan las especulaciones, madre e hija siguen dialogando en un espacio donde ya no existen tachaduras ni herencias, solo memorias suspendidas en la penumbra. La muerte de Rossi de Palma no trajo silencio, trajo ruido. Un ruido bajo, persistente, que empezó en los pasillos del notario y se extendió como humo denso por salones antiguos, llamadas telefónicas tensas y puertas que se cerraban con demasiada fuerza. Apenas se confirmó la lectura oficial del testamento, la familia, que durante años había mantenido una apariencia de discreción impecable, comenzó a fragmentarse en bandos invisibles. La fortuna era considerable. Propiedades en distintas ciudades, derechos de imagen, inversiones que nadie conocía con exactitud. Durante décadas, Rossi había protegido con celo cada cifra, cada contrato, cada firma. Ni siquiera los más cercanos sabían el alcance real de su patrimonio, y ahora de pronto todo debía dividirse, o al menos intentarlo. El primer desacuerdo surgió casi de inmediato. La valoración de una casa familiar en las afueras, una residencia antigua que, según algunos, pertenecía en parte a una rama olvidada del linaje. Las discusiones no eran solo sobre dinero, eran sobre legitimidad, sobre quién tenía derecho no solo a los bienes, sino al relato oficial de la historia familiar. Entonces apareció el nombre, un nombre que no figuraba en las conversaciones previas, que no era habitual en reuniones ni fotografías públicas. Un nombre inscrito con claridad en una de las cláusulas más importantes del testamento. Nadie lo esperaba. No era un socio conocido. No era un amigo íntimo. No era uno de los parientes visibles en las alfombras rojas ni en los actos sociales. El silencio que siguió a su lectura fue más elocuente que cualquier grito. Algunos miraron al suelo. Otros intercambiaron miradas rápidas, como si intentaran confirmar que no habían escuchado mal. El notario repitió el nombre con voz firme. No había error. Aquella persona recibiría una parte significativa de la herencia. ¿Quién era realmente? En cuestión de días, comenzaron a circular historias antiguas, relatos que habían sido susurrados en sobremesas, pero nunca pronunciados en voz alta. Se habló de un vínculo secreto del pasado, de una relación que precedía incluso al amor inconcluso que marcó la juventud de Rossi. Se mencionaron documentos guardados en una caja metálica, fotografías nunca publicadas, cartas con fechas que no encajaban con la cronología oficial. Las generaciones mayores empezaron a recordar episodios que durante años parecieron insignificantes. Viajes repentinos, ausencias inexplicables, visitas discretas a una ciudad donde supuestamente no tenía compromisos profesionales. Un apellido repetido en registros antiguos. Un parecido físico imposible de ignorar cuando se observaban ciertas imágenes detenidamente. La disputa dejó de centrarse únicamente en el dinero.
se transformó en una investigación involuntaria sobre los cimientos mismos de la familia. ¿Había existido una verdad paralela durante décadas? ¿Había alguien que ocupó un lugar en el corazón de Rossi que nunca fue reconocido públicamente? Las reuniones se volvieron más tensas. Documentos privados comenzaron a salir a la luz. Un antiguo diario fue encontrado entre libros de poesía. Sus páginas, escritas con tinta desvaída, contenían referencias veladas a una promesa, a una separación forzada por circunstancias que jamás fueron explicadas con claridad. «Hay historias que no pueden contarse», decía una de las frases subrayadas. Mientras tanto, la prensa empezó a intuir que algo no encajaba. Preguntas incómodas comenzaron a formularse. ¿Por qué ese nombre figuraba en una posición tan destacada? ¿Qué vínculo exacto justificaba aquella decisión? La familia intentó cerrar filas, pero las fisuras ya eran visibles. Algunos parientes defendieron la voluntad de Rossi con firmeza. Si ella lo había escrito, debía respetarse. Otros insinuaron que quizá no estaba en plenas condiciones cuando tomó esa decisión. Se habló incluso de influencias indebidas, de presiones invisibles ejercidas en los últimos meses de su vida. Pero más allá de la batalla legal, lo que emergía era algo más profundo: la sospecha de que la historia oficial de la familia había sido cuidadosamente editada durante años, que ciertas verdades habían sido omitidas para preservar una imagen pública impecable, que la tragedia del accidente de Luna no era el único capítulo doloroso oculto bajo capas de silencio. En una cena tensa, uno de los miembros más jóvenes formuló la pregunta que todos evitaban: ¿y si ese nombre no es un extraño? ¿Y si es parte de nosotros? Nadie respondió. El eco de la frase quedó suspendido en el aire como una acusación suave pero persistente. Los archivos familiares comenzaron a revisarse con lupa. Actas de nacimiento, escrituras antiguas, correspondencia sellada. Cada hallazgo parecía abrir una nueva puerta hacia un pasado más complejo de lo que se había admitido. Y así, lo que empezó como la lectura de un testamento se convirtió en la revelación gradual de un secreto de linaje. No era solo una disputa por bienes materiales. Era una confrontación con la identidad, con la memoria, con la posibilidad de que la familia entera hubiera vivido durante décadas sobre una verdad incompleta. La muerte de Rossi no cerró la historia, la amplificó. Como si al desaparecer físicamente hubiera liberado todas las preguntas que mantuvo contenidas en vida. Y ahora, entre papeles firmados y miradas esquivas, la familia entendía que el verdadero legado no era la fortuna, sino el misterio que comenzaba a desenterrarse. Antes de los rumores, antes del testamento polémico, antes de las disputas familiares que hoy parecen consumirlo todo, estaba la figura luminosa de Rossi de Palma. Un nombre que no necesitaba explicación en los círculos del cine europeo. Un rostro imposible de confundir. Una presencia que transformaba cualquier escena en un territorio propio. Rossi no fue una actriz convencional. Desde sus primeras apariciones en la gran pantalla, rompió moldes estéticos y narrativos. Su colaboración con Pedro Almodóvar la convirtió en un ícono de una generación que redefinió el cine español. Películas como Mujeres al borde, de un ataque de nervios, La flor de mi secreto o Kika no solo consolidaron su carrera, sino que la proyectaron internacionalmente como una figura audaz, excéntrica, magnética. Participó en decenas de producciones a lo largo de los años. No solo en España, sino también en Francia, Italia y otros países europeos. Su voz grave y su mirada intensa atravesaron géneros distintos: comedia, drama, cine experimental. Cada personaje llevaba una marca inconfundible. No interpretaba papeles, los absorbía. Los moldeaba hasta convertirlos en algo irrepetible. En la televisión, su presencia era igualmente poderosa.
Millones de espectadores la reconocían al instante. Invitada frecuente en programas culturales y de entretenimiento, jurado en eventos artísticos, musa de diseñadores y fotógrafos. Su imagen se volvió habitual en alfombras rojas, portadas de revistas, campañas internacionales. Había construido una marca personal antes de que el término se pusiera de moda, y junto con la fama llegó el control meticuloso de su patrimonio. Rossi no delegaba decisiones importantes con facilidad. Supervisaba contratos, negociaba participaciones, invertía con cautela. Propiedades estratégicamente adquiridas, derechos de autor bien administrados, alianzas comerciales cuidadosamente elegidas. Con el tiempo, ese conjunto de decisiones se tradujo en una fortuna considerable. No solo riqueza material, sino capital simbólico, prestigio, influencia, legado cultural. Pero ahí radica la contradicción más profunda. Mientras el público la veía como un símbolo de libertad artística, de seguridad y fuerza, su mundo íntimo estaba lleno de fracturas. Las luces del escenario ocultaban noches de insomnio. Las entrevistas sonrientes disimulaban preguntas sin respuesta. Cada estreno exitoso coincidía, a veces, con silencios personales que nadie podía percibir. En eventos públicos, su risa resonaba con energía. En privado, podía pasar horas contemplando una fotografía antigua sin decir palabra. El aplauso era ensordecedor. La soledad, silenciosa, pero persistente. Ese contraste definió su existencia. En la industria cinematográfica era una referencia. Directores jóvenes la citaban como inspiración. Actrices emergentes la consideraban pionera. Su estética desafiante abrió puertas para nuevas generaciones que entendieron que el talento no debía ajustarse a estándares rígidos de belleza o convencionalismo. Y sin embargo, detrás de esa figura indomable había una mujer marcada por pérdidas acumuladas. El accidente que arrebató a Luna no solo fue una tragedia personal, fue un golpe que fracturó la estructura emocional que había sostenido durante años bajo disciplina férrea. El amor inconcluso que arrastró durante décadas fue otra sombra constante, una historia paralela que jamás se integró del todo en la narrativa pública. Cuanto más grande era su figura mediática, más complejo resultaba su mundo interior. Los periodistas hablaban de cifras, taquilla, premios, contratos internacionales. Los fanáticos hablaban de escenas memorables. Los críticos hablaban de valentía artística, pero pocos hablaban del silencio que la acompañaba al regresar a casa, del peso de ciertas decisiones tomadas en momentos límite, de los secretos guardados con una mezcla de orgullo y miedo. Ese es el verdadero eje de su historia. Una mujer capaz de dominar un set de filmación con una sola mirada, y al mismo tiempo vulnerable ante los fantasmas que nadie más veía. Una artista que controlaba inversiones millonarias con precisión estratégica, pero que no pudo controlar el rumbo trágico de su vida personal. El público conocía el brillo, la familia conocía las grietas, y ahora, tras su muerte, ambas dimensiones chocan inevitablemente. La imagen pública de símbolo cultural se enfrenta a la revelación de conflictos familiares y secretos enterrados. El ícono cinematográfico convive con la figura humana llena de contradicciones. Quizá ahí reside la verdadera fuerza de su legado, en esa tensión permanente entre luz y sombra. Porque cuanto más alto ascendió en el universo del cine, más profundas parecían las capas ocultas de su historia privada. Rossi de Palma fue, y sigue siendo, un referente indiscutible del arte contemporáneo español. Pero también fue una mujer que caminó constantemente sobre una línea fina entre el aplauso y la herida, entre el control y la pérdida, entre el esplendor visible y la tragedia íntima que solo ahora empieza a revelarse por completo. Toda gran historia necesita un eje invisible. No basta con los hechos, hacen falta las preguntas
que nadie logra responder del todo. En torno a la vida y la muerte de Rosy de Palma, 4 enigmas se alzan como columnas que sostienen, y al mismo tiempo desestabilizan todo el relato. 4 núcleos oscuros alrededor de los cuales gira cada recuerdo, cada documento, cada susurro familiar. Primer misterio: las últimas palabras. Después del accidente que arrebató la vida de Luna García, hubo una llamada. Algunos dicen que fue breve. Otros aseguran que duró más de lo que los registros oficiales indican. Lo cierto es que madre e hija alcanzaron a intercambiar frases antes de que el silencio se volviera irreversible. Nadie ha revelado con exactitud qué se dijeron. Un paramédico declaró que escuchó a Rosy repetir el nombre de su hija como si intentara retenerla en este mundo. Una amiga cercana insinuó que hubo una confesión pendiente, algo relacionado con el pasado familiar. ¿Fue una reconciliación? ¿Una disculpa? ¿Una verdad que llegó demasiado tarde? Esas palabras finales, nunca confirmadas públicamente, se convirtieron en el primer eslabón del misterio. Segundo misterio: el testamento fragmentado. El documento no solo distribuye una fortuna considerable entre varios herederos, parece construido como un mapa emocional. Las propiedades no están asignadas al azar. Ciertas obras de arte fueron destinadas a personas específicas, como si cada objeto llevara consigo un mensaje oculto. La inclusión de un nombre inesperado, ese que encendió la disputa, ocupa una cláusula destacada. Algunos juristas señalan que la redacción es demasiado precisa para ser improvisada. Otros creen que fue modificada en los últimos meses de su vida. ¿Respondía a una deuda moral? ¿A una promesa antigua? El testamento no solo reparte bienes, reparte interpretaciones, sospechas y versiones enfrentadas de la historia. Tercer misterio: el testimonio del confidente. Durante más de 20 años, una persona permaneció cerca de Rosy en los momentos que nadie veía. No era familiar directo ni figura pública. Era presencia constante. Esa persona, cuyo nombre ha sido mencionado en círculos privados pero nunca confirmado oficialmente, ofreció una declaración que cambió la perspectiva de muchos. Según su relato, Rosy vivía con una culpa persistente, relacionada con decisiones tomadas mucho antes del accidente. Hablaba de cartas guardadas, de visitas discretas, de conversaciones que solo ocurrían de madrugada. El confidente afirma que la actriz temía que la verdad saliera a la luz después de su muerte. ¿Protegía a alguien? ¿Se protegía a sí misma? Su testimonio abre más puertas de las que cierra. Cuarto misterio: la sombra permanente de Luna. Aunque la hija murió en aquel accidente devastador, hay indicios de que su presencia siguió influyendo en cada decisión posterior. En los contratos firmados tras la tragedia, aparecen cláusulas relacionadas con fundaciones juveniles. En la reorganización de sus bienes, se observa una insistencia casi obsesiva en preservar ciertos espacios intactos. Incluso en borradores del testamento anteriores a la versión final, el nombre de Luna aparece subrayado repetidamente. Algunos documentos muestran correcciones hechas a mano, como si Rosy hubiera dudado hasta el último instante. ¿Fue la exclusión definitiva un acto de ruptura o el resultado de un conflicto interior imposible de resolver? La paradoja es brutal. La hija ausente parece haber tenido más peso que cualquier heredero presente. Estos 4 enigmas no funcionan de manera aislada. Se entrelazan como hilos de una misma trama. Las últimas palabras pueden explicar la estructura del testamento. El testimonio del confidente podría arrojar luz sobre la decisión de incluir a un nombre inesperado. La sombra de Luna podría ser la clave que conecta todas las decisiones aparentemente contradictorias. Lo que emerge no es solo la biografía de una actriz célebre, sino el retrato de una mujer atrapada entre el amor, la culpa y el deseo de controlar su legado.
Cada documento encontrado, cada declaración ofrecida, añade una capa nueva al misterio central. Y cuanto más se intenta ordenar la historia, más compleja se vuelve. Quizá esa sea la esencia de todo. Una vida brillante en lo público, atravesada por preguntas sin respuesta en lo privado. 4 misterios que no buscan resolverse de inmediato, sino sostener la tensión de una historia donde el esplendor y la tragedia conviven sin reconciliarse. Para comprender los silencios, las decisiones extremas, el testamento lleno de grietas y la culpa que parecía perseguirla, incluso en los momentos de mayor éxito, es necesario retroceder mucho antes de las alfombras rojas, mucho antes del cine, mucho antes de que el nombre de Rosy de Palma se convirtiera en símbolo cultural. Hay que volver a la infancia. Rosy nació en un entorno donde la estabilidad era un lujo. La pobreza no era solo económica, era también emocional. Las paredes de la casa eran delgadas, pero los silencios pesaban toneladas. Desde pequeña, entendió que el mundo no estaba diseñado para protegerla. Su madre hacía lo posible por sostener el hogar, pero la ausencia más profunda no era la del dinero, era la del reconocimiento. Su padre biológico nunca la asumió públicamente. Esa negación marcó el primer corte invisible en su identidad. Crecer sabiendo que una parte de tu origen no te reclama, deja una huella difícil de borrar. No era solo una cuestión de apellido, era la sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio, de ser, desde el inicio, una figura a medio reconocer. La familia se movía con frecuencia, cambios de barrio, cambios de ciudad, cambios de escuela. Cada mudanza implicaba empezar de nuevo, reconstruir amistades, reaprender códigos sociales. Mientras otros niños echaban raíces, ella aprendía a vivir en tránsito. Esa movilidad constante la volvió observadora, casi silenciosa. Entendió pronto que apegarse demasiado podía ser peligroso. La escasez económica enseñó otra lección. Nadie iba a rescatarla. Desde muy pequeña, desarrolló una independencia que no era una elección, sino una necesidad. Aprendió a defenderse con palabras, a usar el humor como escudo, a convertir lo que otros veían como rareza en una marca personal. La estética que más tarde sería celebrada en el cine nació en parte como mecanismo de supervivencia. Si el mundo iba a mirarla diferente, ella decidiría cómo ser mirada. La ausencia paterna dejó preguntas que jamás encontraron respuesta directa. ¿Por qué no la reconoció? ¿Fue vergüenza, miedo, egoísmo? La niña no tenía herramientas para procesarlo, pero sí desarrolló una intuición aguda. Debía construirse sola. Esa convicción, forjada en la carencia, se transformó más tarde en una voluntad férrea de controlar cada aspecto de su vida adulta. Quien crece sin reconocimiento aprende a buscar validación en otros espacios. Para Rosy, el arte fue ese territorio. El escenario no preguntaba por el apellido. La cámara no exigía explicaciones familiares. Allí podía reinventarse. Allí podía existir sin pedir permiso. Pero la herida original nunca desapareció del todo. La pobreza no solo implica falta de recursos, implica tensión constante. La incertidumbre sobre el mañana. La necesidad de adaptarse con rapidez. Esa infancia inestable sembró en ella una mezcla de fortaleza y desconfianza. Confiar plenamente en alguien era arriesgado. Entregar el corazón sin reservas parecía una apuesta peligrosa. Tal vez por eso, en su vida adulta, las relaciones intensas convivieron con una tendencia a protegerse hasta el extremo. Tal vez por eso el amor que duró años nunca terminó de consolidarse. Tal vez por eso el testamento refleja tanto control y tanta cautela. Desde niña, entendió que el mundo podía retirarle lo que parecía seguro. La movilidad constante la hizo resiliente, pero también le enseñó a no depender demasiado de nada ni de nadie.
Aprendió a empaquetar recuerdos rápidamente, a cerrar capítulos sin mirar atrás demasiado tiempo. Esa habilidad, útil para sobrevivir, también sembró distancias invisibles con quienes más la querían. Y cuando más tarde se convirtió en madre, esa historia interna influyó inevitablemente. El deseo de proteger a Luna pudo haber nacido de su propia experiencia de abandono. La intensidad con la que amaba estaba ligada a la intensidad con la que temía perder. Cada gesto, cada decisión, estaba atravesada por esa memoria temprana de carencia. La niña que creció sin reconocimiento se transformó en una mujer que exigía respeto profesional absoluto. La adolescente que cambió de hogar repetidamente se convirtió en una adulta obsesionada con asegurar patrimonio estable. La hija no reconocida fue la madre que temía fallar. Así se construye una biografía. Capas superpuestas donde el pasado nunca desaparece, solo se transforma. Entender su infancia no justifica cada decisión posterior, pero ilumina su lógica interna. La necesidad de control, la dificultad para confiar, la obsesión por dejar un legado claro, la tensión constante entre independencia y vulnerabilidad. La tragedia no comenzó con el accidente ni con el testamento. Comenzó mucho antes, en una casa humilde donde una niña aprendió que debía sostenerse sola. Allí se sembró el origen psicológico de todo lo que vino después. El brillo, el éxito, la culpa, el amor incompleto, la herencia fragmentada. Porque antes de ser ícono, antes de ser madre, antes de ser figura pública, fue una niña que entendió demasiado pronto que la vida no siempre concede reconocimiento, y que para sobrevivir hay que inventarse una identidad lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier abandono. Hay un momento en la vida de toda persona marcada por el abandono en el que el dolor deja de ser solo herida y se convierte en promesa. En el caso de Rosy de Palma, esa promesa no fue pronunciada en voz alta. No hubo testigos, no hubo ceremonia. Fue un juramento silencioso que comenzó a formarse en la infancia y terminó moldeando cada decisión de su vida adulta. La niña que no fue reconocida por su padre comprendió algo demasiado pronto. En este mundo, la invisibilidad duele más que la pobreza. No ser vista, no ser validada, no ser llamada por el apellido que debía pertenecerle. Ese vacío dejó una idea fija, casi obsesiva. Si algún día soy importante, nadie podrá ignorarme. Si tengo éxito, nadie podrá negarme. Si soy indispensable, nadie podrá abandonarme. Ese fue el origen de su motor interno. No era solo ambición artística, no era solo deseo de fama, era supervivencia emocional. Rosy no quería aplausos por vanidad. Quería aplausos como prueba de existencia. Cada escenario iluminado era la antítesis de aquella infancia en penumbra. Cada portada de revista era una respuesta tardía a la negación paterna. Cuando comenzó a moverse en círculos artísticos, entendió que su diferencia, aquello que en la escuela había sido motivo de miradas extrañas, podía convertirse en fortaleza. Decidió exagerar su presencia en lugar de reducirla. Si el mundo iba a mirarla, entonces la miraría con intensidad. Su promesa interna empezó a tomar forma concreta. Si se volvía famosa, nunca volvería a ser ignorada. Si acumulaba riqueza, nunca dependería de nadie. Si alcanzaba prestigio, nadie tendría el poder de descartarla. El éxito dejó de ser opción, se convirtió en necesidad. Esa determinación la volvió implacable consigo misma. Trabajaba más de lo que el público imaginaba. Supervisaba contratos con atención obsesiva. Aprendió a leer cláusulas legales como si fueran guiones. No delegaba decisiones importantes fácilmente, porque depender era sinónimo de vulnerabilidad. El dinero no representaba lujo superficial, representaba seguridad, representaba control,
representaba la posibilidad de no tener que suplicar reconocimiento jamás. Pero la promesa tenía un lado oscuro. Quien jura no ser abandonado nunca más, muchas veces termina viviendo con el temor constante de que el abandono vuelva. Esa contradicción se infiltró en sus relaciones personales. Amaba con intensidad, pero mantenía una distancia invisible. Necesitaba cercanía, pero temía que esa cercanía la dejara expuesta. El amor inconcluso que marcó su vida adulta refleja esa tensión. Quería ser elegida sin condiciones, pero también desconfiaba de la permanencia. Parte de ella siempre estaba preparada para el momento en que la otra persona decidiera marcharse. Y cuando se convirtió en madre, la promesa se transformó nuevamente. Con Luna no quería repetir la historia. No quería que su hija sintiera jamás lo que ella sintió. Intentó ofrecer estabilidad, protección, oportunidades. Sin embargo, la promesa original seguía operando en silencio. El miedo a perderla era tan profundo que a veces se convertía en rigidez, en control, en decisiones tomadas desde el temor más que desde la calma. La fama cumplió parte del juramento. Fue reconocida internacionalmente. Fue invitada a festivales, celebrada por directores influyentes, admirada por millones. El dinero llegó. La independencia financiera se consolidó. La imagen pública se volvió sólida. Pero el abandono no desapareció del todo, porque el abandono no siempre viene de otros. A veces nace del miedo interno, del impulso de protegerse tanto que se levantan muros difíciles de cruzar. La promesa de nunca ser abandonada también implicaba no mostrar fragilidad en exceso, no depender emocionalmente, no admitir cuánto dolía todavía la herida original. Cada logro profesional era un ladrillo más en la muralla que construía alrededor de su vulnerabilidad. Y sin embargo, la muralla no impedía que el eco del pasado regresara en momentos de soledad. Cuando revisaba contratos, cuando ajustaba inversiones, cuando organizaba su legado, estaba cumpliendo aquel juramento infantil. No volver a ser invisible. No volver a depender de la voluntad de otro para existir. Esa promesa explica también la obsesión por controlar el testamento, por dejar instrucciones claras, por decidir quién recibía qué, porque incluso en la muerte quería asegurarse de no quedar a merced de decisiones ajenas. Controlar el legado era la última forma de garantizar que su voz no sería borrada. La tragedia posterior, el accidente, la pérdida, las disputas, no anuló la promesa. La puso a prueba. Quizá el mayor conflicto de su vida fue este: alcanzar todo aquello que juró conseguir, y aún así, descubrir que el miedo al abandono no se disuelve solo con éxito. La niña que prometió no volver a ser ignorada logró convertirse en figura imprescindible del cine. La joven que juró no depender económicamente de nadie construyó una fortuna sólida. La mujer que quería ser importante lo consiguió con creces, pero la promesa, aunque cumplida externamente, seguía latiendo internamente. Ese fue el verdadero motor de su vida. No solo el talento, no solo la ambición, sino la necesidad profunda de no volver a sentirse desplazada. Y tal vez ahí reside la clave de todo lo que vino después. Una existencia brillante, edificada sobre un juramento silencioso que empezó como defensa y terminó definiendo cada paso, cada relación y cada decisión crucial de su historia.